Amados, Dios le bendiga. Aquí me encuentro con un hombre de Dios. Él es el ministro evangelista Luis Candela. Dios te bendiga, amado. Amén, hermano mío. Es un placer estar aquí en esta cabina. Sé que Dios va a bendecir a una audiencia que está esperando una palabra. Amén, sin duda alguna. Aquí estoy con este hombre de Dios y sé que vamos a ser edificados con parte de su testimonio. Una palabra que sé que Dios ha puesto en su corazón. Amado, la gente quiere saber del ministro Luis Candela. Cuéntanos un poco de tu testimonio. Amén, amén. Es un placer poder comunicar y poder expresar algunas palabras de lo que es el ministro Luis. Creo que ser lo que nosotros somos ahora no es porque lo creamos, sino porque Dios lo ha decidido. Muchas veces la gente ve a un ministro, un ministerio, pero detrás del ministerio no está viendo la realidad que uno está viviendo. Entonces yo he pasado muchas cosas, he pasado muchísimas cosas lindas, pero también he pasado cosas muy feas. Pero yo entiendo que todas las cosas que uno vive, las vive conforme al propósito de Dios. Amén. He pasado procesos fuertes que yo he pensado que voy a morir. Wow. Pero yo entiendo algo, los del propósito no mueren. Wow, gloria a Dios. Comprendí que la gente que fueron escogidas, que fueron diseñadas por Dios, tienen una historia que no está plasmada en la tierra, sino plasmada en los cielos. Wow. Lewis, la gente muchas veces nos ve a nosotros ministrando, predicando, pero no sabe que detrás de cada prédica hay lágrimas. El precio que hay que pagar, tremendo. Sí, porque yo comprendo algo. La gente ve un ministerio como un talento, pero yo digo que el ministerio no es un talento, el ministerio es un precio que tú tienes que pasar para alcanzar la estatura del varón perfecto. Hay gente que no quieren precio, pero quieren ministerio. Así es. El ministerio tú lo cargas y lo cuidas como un diamante. Varón, a mí me ha costado guardar y cuidar este ministerio. Por eso yo, a pesar del tiempo, yo me he dado cuenta que hay que adquirir una madurez espiritual para nosotros poder alcanzar la dimensión o la estatura a la cual Dios quiere llevarnos muchas veces. Tremendo. Varón, yo he pasado 3 accidentes ya. Cuéntanos de eso, varón. El primer accidente que yo pasé fue que yo salí de mi trabajo con mi hermano. Y inmediatamente salimos del trabajo, alguien en un carro hizo como un giro. Y en ese giro, el hermano mío chocó con el carro. Yo salí volando por encima del carro. Wow. Quedé inconsciente, muchos me dieron por muerto. Me despierto en la ambulancia, luego me duermo otra vez. Cuando llego entonces a la clínica, ahí entonces despierto y reconozco mis pastores, reconozco mi familia. Los golpes fueron en las cabezas. Dios mío, varón. Cuando el hombre dijo que todo se terminó, es donde Dios dijo, empezará una nueva Amén. historia. Amén. Pero ¿qué sucede, profeta? Tú sabes que nosotros estamos viviendo una guerra espiritual. Entonces, cuando tú atacas las tinieblas también te atacan. Ahora, los procesos que muchas veces yo he pasado, lo he pasado, número uno, porque hay cosas que Dios me ha llevado a hacer que ha traído consecuencias en el mundo espiritual. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay revelaciones que Dios te da que si tú no le pones atención, te va a llegar y te va a doler. Varón, hay revelaciones que me llegaron y yo no le puse atención a las revelaciones. Hay gente que tiene que entender hoy que cuando se te da un sueño o una revelación, presta la atención. Si hay un sueño que dice que hay un accidente y que tienes que esconderte, escóndete. Sí. Escóndete, porque cuando tú te escondes, te estás previniendo un accidente. Varón, el primero, luego el segundo fue más catastrófico. En el año 2022, en enero, yo voy en un motor mío con el primo mío para una vigilia. Yo iba a predicar ese día. Y como a las 7 y pico de la noche, un motorista viene a toda, amado, y me choca. Cuando me choca, porque oye lo que pasa, esto es física. Cuando alguien viene rápido y alguien está lento, el que está lento recibe la mayor fuerza. Yo recibí la mayor fuerza, el mayor impacto. Varón, tuve 5 fracturas en mi rostro. También en la cabeza, amado. En la cabeza. Pero escuchen bien. Tuve 5 fracturas. Amado, yo desperté porque el dueño de la vida se llama Dios. Pero era para yo morir, mi amado. Gloria a Dios. Llené casi 2 toallas de sangre. Dios mío. Me llevaron a diferentes clínicas,
Pero cuando me llevaron a la última, que ahí fue que me pudieron tratar y pararme la hemorragia, la sangre, ahí entonces entendí muchísimas cosas. Cuando yo tuve el accidente, yo no pensé en nada, yo simplemente dije gracias a Dios. Pero cuando yo estoy en la clínica, algo extraordinario está sucediendo. Y lo que sucede es que cuando estoy en la habitación, hay un ángel plasmado atrás de mí. Dios mío. Yo le digo a mami, hay un ángel detrás de nosotros. Ella me dijo, sí, yo lo estoy viendo. Varón, ese día llegó una persona accidentada y al otro día le dieron de alta. Wow, tremendo. Era como la unción de Eliseo, amado, que aún después de muerto, la gloria seguía caminando con él. Sí, porque la gente tiene que entender que las cosas suceden en tu vida porque Dios a ti te ha escogido. No es lo mismo ser llamado que ser escogido. Yo he comprendido que yo soy un escogido de Dios. Amén. Wow, gloria a Dios. Ya. Porque si no te mata el diablo, mucho menos la muerte. Si la muerte no te mata, mucho menos las cosas que te acontecen. Yo comprendí, guerrero, que nada puede detener a un hombre que fue llamado por Dios. Amén. Nada ni nadie puede detener a un hombre que fue marcado con un propósito desde el vientre de su madre. Amén. Yo estaba en esa clínica y Dios me operó. Varón, los médicos estaban atónitos conmigo. ¿Por qué? Porque salí en la placa con el ojo perdido. Dios mío. La doctora viene, me abre el ojo y me dice, ¿tú estás viendo? Yo le digo, sí, yo estoy viendo. La mujer se sorprendió. ¿Por qué? Porque los médicos, Dios tiene que sorprenderlo. Amén. Para que entiendan que cuando Gloria la ciencia no puede Jehová Dios de los ejércitos. Entonces alguien tiene que entender hoy aquí que la ciencia te ha dado un diagnóstico contrario. Sí. Pero vengo a decirte en esta hora que el diagnóstico del cielo es un diagnóstico que te va a dar el éxito y la restauración que tú necesitas. Amén, gloria a Dios. Donde el hombre termina, comienza Dios. Claramente. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que cuando nosotros estamos caminando conforme a la voluntad del Padre, vamos a tener procesos. Sí. Pero los procesos no es para muerte. Los procesos es para una capacitación. Varón, el desierto de Israel no era para matar a Israel, era para Dios capacitarlo y disciplinarlo para luego entrar a Canaán. Nadie puede entrar a Canaán si primero Dios no lo pasa por el proceso. Tremendo. Yo pasé por el proceso de la pulición. Yo me estaba puliendo porque yo soy oro. Amén. El que oro tiene que ser pulido para luego estar en las vitrinas, para que sean contempladas por aquellos que lo están viendo. Hay gente que quieren ser contemplados por el público en la vitrina, pero tú tienes que ser pulido. ¿Sabes por qué? Porque el punto no es estar en la vitrina, el punto es tú estar pulido. Tremendo. ¿Por qué? Porque lo que la gente va a mirar no es la vitrina, el cristal, sino lo que está detrás del cristal que está brillando. Y eso que está brillando se llama el oro. Wow, gloria a Dios. Varón, tercer accidente. Me chocaron, caí de este lado, el brazo, el hueso se salió de aquí. Yo dije, ven acá, Señor, ¿por qué es lo que está pasando? Llevan 3 accidentes con esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor me hizo entender a mí. Luis, tranquilo, que todo lo que tú estás pasando, lo estás pasando porque es necesario. Y yo, ¿cómo es necesario, Señor? Porque 3 accidentes. 3 accidentes. Wow. ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor me dijo a mí, esto para que tú alcances madurez. Tremendo. Porque hay gente, Lewis, que Dios le escogió para el ministerio. Amén. No te digo que hay gente que tienen un ministerio y pueden también trabajar para lo secular, pero hay otros que específicamente Dios le escogió para el ministerio. Fueron apartados. Apartados para Dios, como dice la palabra, es que Dios apartó a Bernabé y a Pablo para la obra misionera. Amén. Wow. Así hay gente también que Dios lo está apartando para sus cosas. Y Dios va a tener que cerrarle puertas para que solamente concurran a la puerta del cielo. A depender de Él. A depender totalmente de Él. Varón, yo he pasado muchos procesos para depender de Dios. Wow, tremendo. Muchos procesos. Y la gente, cuando te ve pasando procesos, dice, el hombre está en pecado. Sí. El accidente, eso es en pecado que está. Sí. ¿Por qué? Porque pasó accidente. No, señores. Hay accidentes que no son consecuencias de pecado. Hay cosas que pasan es porque tú estás provocando las tinieblas. Claro. Ay, Jehová no te guardó. Sí, lo que pasa es que hay momentos que Dios lo permite, claro, para que tú le pongas atención a lo que el Padre te está diciendo. Y no estamos excepto de que pasemos por diferentes pruebas y situaciones. Sí. Pero aún en medio de ellas el Señor estará presente. Tremendo. El ministerio no es un título y un talento, como decía. El ministerio es un precio que tienes que pagar para ver la gloria de Dios en tu vida. Por eso la gente veía el ministerio de Cristo. Cristo cumplió con el ministerio,
Pero lo que la gente no sabía, que la parte más linda de Cristo no era cuando hacía los milagros, ni cuando hacía la señal. La parte más linda de Cristo fue cuando tuvo que morir por nosotros. Amén. Wow. Entonces la gente ve lo lindo de tu ministerio, pero no ve la otra parte. El precio que hay que pagar, El amado. precio que hay que pagar. Entonces la gente, no, Lewis, no Luis. Mira, vos son lindos, hermosos. Sí, pero detrás de cada imagen, de cada video lindo, de cada pantalla con luces, hay una vida de oscuridad, de proceso, de lágrimas, de quebranto. Entonces tú dices que no puedes más. Varón, fueron muchas las veces que yo dije, no voy a poder contigo. Wow, tremendo. ¿Sabe quién pensé yo? Pensé en Cristo, luego pensé en mi generación. Yo digo, si yo retrocedo, 10, 20 van a retroceder. Exacto. También. ¿Por qué? Porque somos un testimonio para muchos. Amén. Somos ejemplos para muchos. Profeta, la gente tiene que entender que nosotros no fuimos llamados a servir a un Dios falso, a un Dios de mentira. No, nosotros fuimos llamados a servir a un Dios poderoso, un Dios que puso una asignación en ti, un ministerio, para que camines de acuerdo a ese ministerio y que avances por encima de los obstáculos, por encima de los quebrantos y por encima de los procesos. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué me separará del amor de Dios? Nada. Hambre, tribulación, no, nada podrá separarnos del amor de Dios. Amado, aquí estamos avanzando. Amén. Sin detenernos para ninguna parte, sin retroceder, sin bajar la guardia. Aquí estamos avanzando en el Señor porque creemos que algo grande se aproxima. Ministro, ¿qué usted le dice a esos hombres y mujeres que tienen ministerio, pero que ahora han tirado la toalla? Que a causa de quizá un levantamiento, un proceso, una crítica, han dicho, no, yo no voy a seguir predicando porque nadie cree en la profecía, nadie cree en lo que yo tengo de Dios. ¿Qué usted me le dice a esa gente que a diario nos escribe preguntando qué hacer con lo que Dios le ha puesto en la mano? Lo primero que hay que tener aquí es identidad. Cuando tú no conoces quién eres en Dios, para lo que Dios te llamó a ser, y cuando tú no reconoces quién es el Dios al cual tú le sirves, tú vas a pensar en lo que otra gente dice. Una de las cosas que yo aprendí del salmista David es que David conocía a Dios. Para David era tan importante la presencia de Dios que él mismo decía que su misericordia era mejor que la vida. O sea, parece que David sabía el código. David sabía que sin Dios no había nada. Él sabía que aunque pasaba por el desierto, mira, las consecuencias del desierto son 3 cosas. Te vas a morir de sed, morir de hambre y morir del calor, del sol encima. Pero David sabía el código. David sabía que Jehová también era agua, que Dios también era sombra en medio del sol, que Jehová también era nube, que Jehová era luz, que Jehová era comida, sustento. Entonces David decía, bueno, yo creo que mejor es tener a Dios que tener mi propia vida. Wow. Entonces hay gente que tienen que entender hoy que deben de marchar conforme a lo que Dios le dijo. Amén. Deben de creer, caminar, accionar en lo que Dios le ha dicho. Ahora, lo que Dios te ha dicho te va a costar muchas cosas. Porque es que no puede haber unción si no somos machacados. Amén. No puede haber manifestación si no tenemos presión. La gente te va a atacar, pero es Dios permitiéndolo para que tú pongas tu mirada en Él. Amén. Para que tú te enfoques en Él. Vengo a decirle hoy a esa gente que me está viendo. Tú que tienes ministerio, tú que tienes un llamado. Porque yo predicaba hoy y decía, amado hermano, que la unción va a respaldar a los que fueron llamados. Wow, tremendo. La unción te va a respaldar, el poder te va a seguir. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. Ahora, no es lo mismo que la unción respalde el llamado a que tú cumplas con tu llamado. Por eso al apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado, pero él tenía que avivar ese llamado. Amén. Entonces hay gente que tienen que avivar ese llamado para que la unción que Dios determinó para ese llamado corra, camine con ellos. Varón, la chequina, la presencia no fue diseñada para estar en un lugar intacto. La presencia fue para caminar contigo. Amén. La presencia es donde tú te mueves, ella se va a mover. Te va a seguir. Lo mismo que pasó con Israel en el desierto. Una columna de nube en el día para cubrir el sol y una columna de fuego en la noche para guiarlo con luz en el camino. Así hay gente que tienen que entender hoy, en medio de tu oscuridad, en medio de tu proceso, en medio de los parámetros que tú piensas que ya no hay solución, vengo a decirte, la chequina de Dios te va a visitar. Wow. La luz de Dios te va a visitar. ¿Sabes qué representa la luz? Esperanza, sosiego, paz, tranquilidad,
seguridad, confianza. Cuando tú tienes confianza en aquel que todo lo puede, no hay diablo que detenga tu esperanza. Wow, tremendo. Eso está tremendo, varón. ¿Sabes por qué? Porque hoy más que nunca estamos viendo una generación que se está conformando con vivir una vida tibio. Cuando la palabra de Dios dice que a los tibios el Señor los sacará, ¿me entiendes? Lo va a vomitar. Entonces tenemos que identificarnos. O somos calientes o somos fríos. O estamos con Dios o estamos con quién. ¿Por qué? Porque el Señor quiere levantar, el Señor quiere usarnos, pero quiere ver que nosotros podamos depender de Él, como tú dices, entrando a la presencia de Dios. Juan Luis, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti después de atravesar estos procesos de accidente en los cuales quizá humanamente te sentías desamparado porque pasa? Cuéntame, ¿cómo tú has visto el respaldo de Dios? ¿Cómo tú has sentido la unción? Porque la palabra dice que después de la tribulación, entonces viene un nuevo peso de gloria a favor de nosotros. Amado mío, yo puedo decirte que yo soy lo que soy por Él. Todo lo que he pasado en mi vida me ha hecho entender que ya yo no me gobierno, que ya yo no me autodomino, o sea, ya yo no tengo control de mi propia vida. Yo creo que ya mi vida está en las manos de Dios. Wow. Ya yo, con todo lo que me ha pasado, es Dios llamando mi atención, como diciéndome, sin mí tú no puedes hacer nada. Amén. Déjate guiar por mí. Porque hay momentos, Lewis, que muchas veces nosotros enfrentamos a Dios, cuestionamos a Dios, muchas veces peleamos con Dios. Entonces Dios no quiere que tú pelees con Él, porque es que si nosotros peleamos con Dios, vamos a perder. Y yo he comprendido, mi hermano, yo decía en los otros días, bueno, ya yo no aguanto más, ya yo voy a hacer lo que Él diga. Estoy cansado de pelear ya con Dios. Ya yo estoy dispuesto a hacer lo que Él quiera. ¿Por qué, varón? Porque ¿para qué pelear con Dios? Yo he entendido con esto que esto no es algo que yo lo quise, esto es algo que Él quiso. Amén. Entonces, si es algo que Él quiso, yo entiendo que esto fue de gratis que Dios me lo dio, pero el proceso yo tengo que pagarlo. Claro, así es. El ministerio cuesta, guerrero. El ministerio cuesta mucho. Varón, no todo el mundo tiene ministerio. Así es. No todo el mundo tiene un llamado de parte de Dios. Es por eso, Lewis, que la gente que tiene ministerio se tienen que juntar con gente de ministerio, porque lo van a entender. Amén. Si tú empiezas a explicarle que estoy pasando esto a gente que no tiene ministerio, te van a decir, vete a trabajar, coge un curso de tapicería y ponte a trabajar. Pero la gente de ministerio, la gente que son como Bernabé, que Bernabé, varón, aunque no era un hombre muy famoso, pero era un hombre que era espiritual. Esa es la palabra que cuando Pablo está llegando a Jerusalén, dice que Bernabé lo logra ver, y cuando lo ve, dice, este hombre se le apareció Jesucristo. Ahí empieza todo. Bernabé empezó a ayudar a Pablo a hacer su primer viaje, segundo viaje. O sea que hay alguien que va a reconocer lo que tú causas. Amén. Hay alguien que va a reconocer lo que tú portas. Entonces, cuando hay alguien que reconoce lo que tú portas, dice, este hombre es el que necesitamos para transformar a una generación, para transformar a Latinoamérica, para transformar el mundo entero. Por eso hay gente, guerrero, que hasta que no aprendan a pasar por el fuego, será en vano el proceso que han vivido. Amén. ¿Por qué pasar un proceso, pasar una situación, para luego al final decir, no voy a seguir, voy a dejar todo? No dejes todo, porque tú no sabes si estás más cerca que nunca de los que Dios dijo. Tremendo. Gloria a Dios. Tú no sabes si estás a punto de llegar al final de tu victoria. Wow. Cuando Israel pensaba que todo estaba terminando, era cuando había una peña que estaba a punto de dar agua. Amén. Wow. Eso está poderoso, varón. Yo vengo a revelarle algo a alguien aquí hoy. Yo vengo a decirte que lo que tú no estás viendo ahora mismo físicamente está a punto de a la vuelta de la esquina manifestarse. Esa palabra es para alguien. Lewis, yo sé que todo lo que yo esté pasando, Dios está creando un testimonio conmigo. Porque Amén. todo lo que nos pasa a nosotros, nos pasa para alimentar a alguien después. Ay, porque ¿cómo tú vas a darle consejería a una juventud si tú no has pasado por nada de eso? No hay forma. Oh my God. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien, mira, aunque tu nevera esté vacía, que no tenga comida, Dios está contigo? ¿Cómo tú le vas a decir a una gente que tú no has vivido nunca eso?
¿Cómo le vas a decir a alguien, mira, aunque no haya comida, Dios es tu sustento, como tú siempre tienes la nevera llena de comida, de marisco? Pero cuando tú pasas proceso de escasez, ahí entonces le enseñas a otro a permanecer confiando que aunque no haya nada en la cocina, recuerda que mañana Dios te va a sustentar. Claro, tremendo. Yo he pasado hambre, profeta. Wow. Yo he pasado escasez económico que me han llevado a buscar trabajo cuando Dios no me quiere trabajando. Hasta que yo no aprenda a vivir y a depender de Dios, Dios me seguirá procesando, profeta. Pero ¿sabe qué yo dije, profeta? En este tercer accidente que yo tuve, yo dije, no, ya yo no voy a trabajar más. La tercera es la vencida. Yo dije, no, yo no voy a seguir. Oye, el número 3. O sea, yo no voy a seguir más viviendo para mí. Yo voy a vivir para Él. ¿Por qué? Porque es Él quien debe de gobernarte. Oh my God. Amado, escucha esta dimensión. Lo que no te mata, te prepara para el propósito. Uf. Eso fue lo que yo comprendí, mi amado. Los 3 accidentes, los procesos. Y no solamente eso. A mí me atracaron y me secuestraron en un carro. Wow, tremendo. Escuchen bien, el precio del ministerio. Yo estoy dentro del carro con los 2 atracadores. Increíble, señores. Tengo yo que orar por ellos dentro del carro. Hoy lo que Dios me lleva a hacer, a orar por los otros atracadores en el carro. Luego ellos me lanzan por ahí, en un lugar de La Vega. Salgo corriendo, caminando con mi frente en alto. Ahí comprendí también la bondad y la misericordia de Dios. Muchas veces Dios tiene que meterte en situaciones para orar hasta por alguien que está atracando. Wow. Tú quieres ministerio, tienes que pagar un precio. Amén. Varón, Dios no coge gente, Dios no unge a cualquiera. Dios unge a gente que Dios sabe que puede recibir y pasar presión. Amén. Cuando Dios escogió a David, era porque Dios sabía que David tenía un corazón valiente, que podía enfrentar a Goliat. Entonces Dios no escoge gente porque hable bonito. Dios escoge gente porque puede conectar su corazón con el corazón de Él. Gloria a Dios. Por eso, profeta, todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido, no es una lástima. Es simplemente una situación que me ha llevado a creerle más a Dios. Amén. Sé más dependiente. Los procesos fortalecen tu fe. Ay, Dios mío. Sí. Hay gente que quiere fortalecer su fe en la abundancia. Uf. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a depender de un Dios en abundancia? Tú tienes que depender de Él en la escasez. Tú tienes que depender, como la mujer viuda. La mujer viuda creyó en la profecía de Eliseo. Capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y ahí ella vio que las vasijas fueron llenas de aceite. Amén. Yo te voy a decir algo, Lewi. A ella no le importó, es más, ni le interesó de dónde venía el aceite. A ella lo que le interesaba era saldar las deudas que había dejado su marido. Amén. Si tú le preguntas a ella, oye, ¿de dónde salía ese aceite? Ella te va a decir, no, yo no sé. Yo lo que sé es que la vasija estaba llenándose. Y con eso pude pagar las deudas y pude vivir con lo que quedó. Amén. Wow, porque hay amén. gente preguntándote, Lewi, que cómo fue que tú recibiste la jipeta, cómo recibiste la casa, cómo fue que Dios te bendijo, cómo es que ahora tienes dinero. Quieren preguntarte por lo que Dios está haciendo en ti. Pero lo que no saben es que tú tuviste que vivir un proceso en el cual ellos, ¿por qué no preguntaron eso? El precio que hay que pagar. Te vieron arrancado ahí, ni siquiera tuvieron las agallas para decirte, Lewi, toma esto. Así es. Pero ahora te ven bendecida y quieren preguntarte, como el cojo, varón, Sí. y el ciego, que fueron sanados y le están preguntando, óyeme, ¿quién fue que te sanó? No era el tiempo para ser sanado. No era el momento para que tú fueras sanado, porque era de reposo. Pero el tipo dijo, no, yo no sé. Me sanaron, yo estoy viviendo, yo estaba ciego, ahora estoy viendo. ¿Por qué? Porque la gente va a querer atacar tu Canaán Sin saber el precio que hubo sin que saber pagar. el desierto que tuviste que pasar. Tremendo. Profeta, yo creo que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que hasta que no tengan una claridad de lo que Dios quiere en ellos, no van a poder ¿Cuál es la permanecer. voluntad? ¿Qué es lo que Dios Correctamente. quiere que se haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga? Entonces yo he comprendido qué es lo que Dios quiere que yo haga. Gloria a Dios. Por encima de los límites, por encima de los fracasos. Los fracasos muchas veces son necesarios Sí, totalmente. para nosotros saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y alcanzar el éxito de Dios en nuestras vidas. Amén. Mi ministerio ha sido un ministerio procesado totalmente, guerrero. Sí. Yo nunca pensé, porque la gente cree que el ministerio es tú coger un altar y predicar la palabra. Oh, Seguidores, aviones. no, ministerio es más que eso. Ministerio es que tú tienes que orar aunque tú no quieras orar. Ministerio es más que una disciplina.
Porque la disciplina te mantiene orando, aunque tú no quieras orar, pero más que una disciplina, porque tienes que orar, aunque tengas disciplina y aunque tengas proceso, tienes que mantenerte orando, porque tú dependes de aquel que te llamó. Totalmente. Profeta, yo creo que yo no estoy viviendo una pincelada, ni una porción. Estoy viviendo la historia de Dios. Gloria a Dios. La historia tuya, cuando se termina, empieza la de Dios. Amén. Yo creo que la mía se cerró. Amén. Porque a veces nosotros pensamos tanto en nuestra historia que la historia de Dios la abandonamos. Wow. Y Dios tiene que procesarte para que olvides tu historia y empiece la de Él. Empiece su página, empiece lo que el Padre. Entonces hay mucha gente, Lewis, que en este tiempo tienen que entender que Dios quiere cerrar su historia para empezar la de Él en su vida. Es como una adoración, amado, que yo escuchaba en estos días que dice: interrumpe mi vida. Hay veces en los cuales nosotros necesitamos que Dios interrumpa nuestros planes, porque a veces pensamos que los planes de nosotros son mejores que los de Dios, pero Él dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son mejores y mayores que lo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, yo creo, Juan Luis, que hay muchas personas que se sienten como tú estabas en medio de ese proceso donde están buscando la voz, la dirección de Dios, y yo creo que hay que tomar como referencia este testimonio que tú estás diciendo. Hay un precio que pagar, amados. Nada va a ser fácil, pero sí va a ser posible cuando nosotros decidimos obedecer lo que el Señor quiere que se haga. Amado, ¿cuáles son las expectativas para estos próximos meses? ¿Qué es lo nuevo de Dios para tu vida? Suéltala, ministro. Gloria a Dios. Lo nuevo de Dios para este tiempo, para esta temporada, es dejarse formar por Dios. Yo creo que Dios me está formando, cumplir con su plan, cumplir con su propósito. La meta que tengo de querer avanzar en Dios es volverme un influyente en su presencia. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dije? Sí, porque a veces somos influyentes en las redes, pero Dios quiere que tú seas influyente en su presencia. Varón, yo creo que ahora yo voy a ser influyente en su presencia. Yo voy a ser influyente en el cielo. Oh, gloria. Porque si el Padre me conoce, Dios me dará a conocer. Es que Dios no puede dar a conocer los que no son conocidos en el cielo. Uf. La soltaste fuerte, amado. Entonces yo, mientras me mantengo encerrado en su presencia, Dios hará conmigo lo que Él dijo. Profeta, escucha esto. Cumple con Dios y Dios cumplirá contigo. Wow. De ahora en adelante las cosas serán diferentes. Hay gente que están viendo un Luis Candela del año 2012, bueno, 2015. Pero hay otros que están viendo un Luis Candela en los próximos tiempos del año 2027, 2026. Gloria a Dios. Sí, porque estamos viendo un futuro de Dios. Guerrero, no venimos con una mentalidad hueca. No venimos con una mentalidad cero. Venimos con una mentalidad de Cristo. Eso. Mirando hacia el frente, buscando lo de Dios, avanzando, adquiriendo lo celestial, desechando toda clase de cosas que quieren interrumpir el plan de Dios. Varón, hay gente, lamentablemente lo voy a decir, hay gente que tiene su corazón dañado. Sí. Muy fuerte, varón. Y tú no te puedes juntar con gente con corazones dañados. Tienes que juntarte con gente con corazones restaurados, que sean cristianos que han nacido de nuevo. Wow. ¿Para qué? Para que te ayuden a avanzar en Dios. Nosotros somos jóvenes que tenemos muchas cosas alrededor. Estamos expuestos a muchas cosas como jóvenes, pero también como jóvenes podemos enseñar a esta generación que sí se puede en Cristo Jesús, que sí se puede ser santo, que sí se puede orar, buscar a Dios en intimidad, que sí se puede ser de ejemplo a esta sociedad. Yo me pregunto a Lewis muchas veces, ¿quiénes son los que nos representan como jóvenes en la sociedad? Uf. Si te das cuenta, en las redes sociales, a nivel de urbanización, a nivel de influencer, humanamente hablando, no hay quien nos represente como jóvenes. Sí. Pero yo sé que sí hay jóvenes cristianos que nos representan con el testimonio de Cristo. Amén. Y que podemos seguir sus pasos y avanzando. Lewis, tú y yo estamos aquí porque queremos ser de ejemplo a esos jóvenes que nos están viendo. Así es. Nosotros somos ejemplo de ustedes porque hemos pasado procesos para eso, para que ustedes sigan aprendiendo de lo que Dios nos ha enseñado en el proceso. No es lo mismo conocimiento que experiencia. Uf.
Porque hay gente leve que tienen conocimiento, pero hay otros que tienen experiencia. Vivencia. Amado, te digo la verdad, el conocimiento se discute para tener la razón, pero la experiencia no, porque la experiencia es algo que tú vives. Entonces tú no puedes discutir con el que lo vivió. Wow. Hay un refrán que dice, escucha esta palabra, este refrán va a romper esto aquí. Hay alguien que dijo en una ocasión, yo tengo la verdad y no me interesa tener razón. O sea, que si tú tienes la verdad, ¿para qué tener razón, profeta? Entonces hay gente que van a hablar verdad y no para tener razón. Por eso yo no discuto con alguien que quiera tener razón. Yo, si tú quieres hablar conmigo, vamos a hablar cosas, verdades, Amén, para que tú aprendas y puedas seguir continuando. Entonces, amado, todo lo que yo he vivido son experiencias que me han enseñado a estar fortalecido, estructurado y alineado a su voluntad. Tú que estás viendo este video, dale me gusta a este video, comenta y compártelo, porque hay gente que en los próximos días van a entrar a una etapa de crecimiento espiritual. Hay gente que está en una agonía, en un sufrimiento, una depresión, pero hoy la depresión se va. Amén. La agonía se va, la aflicción se va y Dios te va a levantar con poder y con autoridad. Yo vengo ahora en el nombre de Jesús a profetizarte que el precio del ministerio te va a llevar al lugar donde Dios dijo que vas a llegar. Vas a llegar con o sin nadie, porque fue Él que te llamó. No tienes que llevarte a nadie, es Dios que te va a llevar. Depende de su presencia como yo lo he hecho. ¿Tú crees que los procesos que yo he pasado, aunque han llegado pensamientos, Lewis, y yo digo, voy a retroceder? No, yo sigo avanzando. Creo que los procesos me han llevado a tener más fe y a ser más maduros en Dios. Amén. Así que, esta es la palabra. Gloria a Dios poderoso, amados. De verdad, qué bendición tener con nosotros el ministro Luis Candela. Sabemos que esta palabra está edificando vidas, gloria a Dios. Hay un precio que pagar, pero la recompensa será grande, será poderosa en gran manera. Así que, mi hermano Luis, estamos contentos. Gracias de verdad por acompañarnos en esta entrevista que sabemos que ha edificado muchas vidas. Nos gustaría que haga una oración, gloria a Dios, para Amén, amén. entregarle este tiempo a Dios. Amén. Amén. Doy evidencia de que Dios guarda a los suyos, Dios guarda a sus hijos. Hay cosas que muchas veces no entendemos en el momento, pero luego después lo vamos a entender. Amén. Porque hay gente que quiere explicación y Dios quiere obediencia. Gracias, Amén. Jesús. Vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oro por esta audiencia, oro por aquellos que están viendo este video, para que seas tú levantándolo con autoridad, con poder. Yo te pido, Señor, que tú alinees los pies, la voluntad de ellos a tu voluntad, para que durante el transcurso de su caminar contigo, ellos tengan éxito, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oro, Padre, para que tú sigas transformando, para que tú sigas restaurando esta generación. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, hoy yo declaro, en el nombre de Jesucristo, que nunca más volverá a ser igual. Ya de hoy en adelante, después de esta entrevista, serás diferente. Vas a caminar con una claridad y con un enfoque. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro que la fuente que emana para la vida eterna, hoy corre en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Siendo humilde para ser bendecido, y esto seguirá ardiendo en llama. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados. Así que si esta palabra les edificó, comenten, compartan, envíansela a alguien para que también sea de bendición. Dios le guarde.